entiendo cómo siento pecador. Fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. No entiendo cómo siento pecador. Fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo. No te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, lo diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, es profundo.
Ok, perfecto. Qué bueno que ya estamos entrándonos al, al mensaje de la palabra del Señor y estamos sabiendo que Dios nos habla, siempre nos habla, Él siempre nos da una forma, una estrategia eh, para que nosotros podamos tener ahora, en este tiempo, la posibilidad de saber todo lo que Dios está hablando para nosotros. Vamos a compartir la primera cita bíblica, la encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 7. Ahí el doctor Asprea ya puede compartir la pantalla y van a ir apareciendo las citas bíblicas, así la pueden leer. Dice así: si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La Biblia nos habla de diferentes formas de vivir la vida en el Señor. Y una de las formas más preciosas, que es el ejemplo más hermoso que nosotros tenemos, que nos dio nuestro Señor, es el don de servicio, ¿no? Es donde nosotros podemos servir a los demás, hacer algo por los demás. Y hay muchos dones, ¿no? Pero yo quiero destacar y quiero detenerme en el de servicio, porque estamos viviendo una temporada en el mundo muy especial. Y para nosotros, como cristianos, debe ser un momento no solamente de reflexión, sino de estar en constante retribución, sabiendo que todo lo que Dios a mí me da, todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que puedo ser y puedo dar, siempre es con el propósito de hacer algo para otro, de poder bendecir la vida de otro. Entonces, fíjense lo que habla el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el verso 1 al 4. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ayudar es un trabajo que hay que hacerlo con amor, que hay que hacerlo de corazón. Y además, para hacerlo hay que hacerlo lleno del Espíritu Santo. Mire, hay mucha gente que ayuda, pero si yo en esto que estoy ayudando le pongo el resentimiento, el enojo, la frustración, porque por ayudarte a vos dejé de lado otras cosas, y el enojo, entonces no se cumple el propósito. El ayudar, el servicio, debe estar diezmado, plasmado del amor, de la sabiduría y del Espíritu Santo. Porque cuando pasa eso, entonces la persona siente que no fue el ser humano el que lo ayudó o el que hizo algo, sino que es Dios quien hizo algo por la otra persona. Y esto es lo más trascendental. Cuando nosotros podemos dejarnos a un lado, corrernos a un lado y ser nosotros los instrumentos del Señor, que seamos nosotros las manos del Señor, que seamos nosotros los labios del Señor, pero para eso tengo que hacerme a un costado y dejar que sea el Espíritu Santo
el que abre, el que obre y el que por medio de mi accionar deje esa huella de amor que transforma la vida de las personas. Hay 5 maneras en que nosotros podemos ayudar en este tiempo de distanciamiento social. El primero es animar a otras personas en la fe, invitarlos a que puedan sumarse a las reuniones virtuales, porque esto de sumarse a las reuniones virtuales no solamente tiene el sentido de escuchar la palabra de Dios, porque el que está acostumbrado a congregarse sabe que tal día, tal horario va a la iglesia y lo hace de manera voluntaria, lo hace con ese amor porque se va a encontrar al Señor, pero hay mucha gente que en estos momentos, está mal, está triste, está angustiado, está solo en diferentes lugares, entonces necesita que alguien lo esté animando, que alguien lo esté invitando, que alguien le esté compartiendo el mensaje, porque este mensaje está siendo grabado, transmitido por Facebook, pero además grabado y después lo compartimos en las redes o lo compartimos por WhatsApp. Nosotros no sabemos cómo puede impactar la vida de una persona que está triste. Por eso es tan importante que todos, cada uno de nosotros, cumplamos ese rol fundamental de saber que tengo un propósito en la vida, que no es nada más que a mí me vaya bien. Digamos que Dios sabe que con Él a mí me va bien. Entonces, Él a mi problema ya lo resolvió. Él, mi preocupación, ya la resolvió. Recién festejábamos y la felicitábamos a Vero que dio una materia bien. Podríamos decir, yo oro y le pido a Dios que Dios me dé la inteligencia, pero alguien tiene que ir a la facultad, alguien tiene que estudiar, alguien tiene que dedicarle tiempo, alguien tiene que poner su parte y que va a ser la que después podamos decir, yo puse la mía y Dios puso la de él. Entonces, hay una parte en el servicio, en la ayuda, que nos corresponde a nosotros y que Dios encima nos delegó para que seamos nosotros los que vayamos de lado a lado, los que vayamos, aunque dispersados, aunque en diferentes lugares, aunque no nos podamos reunir físicamente, pero sí que sepamos que estamos todos en esta comunión, en este sentir de poder formar parte de esta familia grandísima que es la familia del Señor. El segundo punto, la visita. Sabemos que ahora no podemos visitarnos. Ahora físicamente no podemos visitarnos. En un esquema que habíamos heredado, los que iban a visitar eran de pronto solamente los pastores. Pero fíjense que cada uno de nosotros podemos tomarnos esos 2, 3 minutitos de mandarle un mensajito a alguien y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Y de pronto se quiere conectar a las redes sociales por Zoom, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, de dedicarle ese tiempo, la paciencia, el amor, de decir, mira, se baja la aplicación, vamos a practicarlo, esto se hace así. Y de esa manera poder hacer que la persona se pueda estar congregando, pueda estar participando de esta reunión. Por eso es que es importante la visita y estar pendiente. ¿Necesitas algo? ¿Cómo estás? ¿Qué puede pasar? ¿Está todo bien? Alguien de pronto que está viniendo, que lo vemos siempre conectado y no se conectó, a ver, estar pendiente. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Puedo ser de servicio en algo? Entonces, ese es el punto 2. Es una forma de estar presentes en la vida del otro. El punto 3 es ayudar con las necesidades de oración en la congregación. Porque ¿se acuerdan que nosotros a fin de año hicimos una caja y ahí tenemos todos los pedidos de oración y oramos por esos pedidos de oración? Pero hay que estar constantemente renovando estas oraciones para que sobre todo en estos tiempos en donde estamos conociendo gente que parte con el Señor, en donde, yo no sé ustedes, pero yo en este lapso de un mes han partido con el Señor
una amiga nuestra, otra eslabón en la cadena de la paz. Hoy me enteraba de la esposa de un pastor de acá, te estoy hablando cerca nuestro. ¿Cuánto más en lugares en donde ya ahora empezamos a conocer muchas personas que están pasando por diferentes tareas, por diferentes tribulaciones y por sobre todas las cosas, la soledad? Y eso es algo que Jesús es lo primero que se llevó en la cruz, para que nunca más nosotros nos sintamos solos, sino que nos demos cuenta que al formar parte de la familia del Señor, siempre hay alguien que está orando por nuestras vidas, alguien que está intercediendo por nuestras vidas. Por eso es importante estar en el servicio, el don de servicio, este pensamiento de servicio. También lo puedo hacer con nuestras finanzas. También lo puedo hacer con finanzas, sabiendo, porque todo lo que yo puedo invertir para ayudar a otro, el encargado, y esto es una promesa de devolvérmelo, el encargado por promesa es el Señor. Cuando yo ayudo a un pobre, cuando yo estoy ayudando, asistiendo, soy el ayudador. Por supuesto estamos viviendo en una congregación, ¿no? En un lugar en donde nos ayudamos todos, pero cuando soy ayudador, cuando realmente quiero hacer algo por el otro, entonces ahí pongo no solamente mi actitud, mi pensamiento, también mis finanzas para ayudar al otro. Y esto no tiene que ser motivo de recriminar o decir, wow, ahora estoy ayudando a este con tal dinero, lo ayudé y entonces no me devolvió. Uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo para que todas esas mezquindades y pensamientos mezquinos, valga la redundancia, se vayan y el Espíritu de Dios actúe por medio nuestro. Y lo último, el último 5, el punto 5, es estar pendiente de nuestros pastores, estar pendiente de los apóstoles, pendiente de nuestros padres espirituales, no solamente desde la fe, la oración, sino estar ahí, tenemos que estar todos unidos sabiendo que ahora estamos todos pasando por grandes momentos, grandes sacrificios. Me preguntaba nuestro hijo, el apóstol Joan, él está en Moralito, él está a cargo de la policía del Zulia, del Moralito, no de la policía del Zulia, de la policía del Moralito, del estado del Zulia, y él me contaba hoy que bueno, es tanto, pero tanto lo que atacó no solamente el COVID-19, sino otras enfermedades, que ya están haciendo fosas comunes, porque no hay lugar para enterrar a las personas. Entonces, fíjense que me preguntaba, ¿y ustedes cómo están? Nosotros caminando en la promesa, pero en verdad, como en un oasis, sabiendo que estamos en la zona donde a más contagios hay, muertes hay, pero nosotros caminamos con la promesa y hacemos extensiva esta promesa a ellos que están allá, porque tienen que caminar así cuando están viendo de un lado que se caen muertos, de otro lado que se caen muertos, del otro lado que se enferman los otros, que se mueren los otros, que no tienen para comer, los otros, que es algo tan grande y tan impresionante que se ha levantado toda la iglesia a orar para declarar caduco el espíritu de muerte. Y el otro día me decía, necesito que me hagas una oración apostólica para pasarle a los gobernantes, a los policías, porque hay una desesperanza, hay un clima de caos, están con todos desesperados. Y la desesperanza viene cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros sí tenemos la esperanza de la vida eterna, la esperanza de sus promesas, la esperanza de que todo lo bueno que Él predestinó para mí me empieza a pasar hoy. Pero necesito que alguien me lo diga. Fíjense cuánta, no solamente la oración que necesita nuestros pastores que están allá en Venezuela, necesita del llamado, necesita de la presencia, necesita de que estemos diciendo, estamos orando por vos. Y también necesita el apoyo económico. Nosotros enviamos apoyo económico, pero no solamente es eso, sino es estar, es decir, mirá, sos importante para nosotros, te estamos acompañando a la distancia. Esto es el plus, es lo más valioso, es el servicio que nosotros podemos dar cuando alguien está siendo realmente atribulado por tantas necesidades que está teniendo. Pero fíjense
lo que dice la Biblia. La Biblia nos da muchos ejemplos de ayudantes. En Mateo, capítulo 20, verso 28, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. El Señor no vino para servir, no vino para ser servido, Él vino para servir. Y eso fue lo que hizo, servir a los demás, exponerse y ponerse para ser servido a los demás. Éxodo, capítulo 24, el verso 13, habla de Josué. Josué fue el ayudante de Moisés. Fíjese lo que dice. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Josué era un ayudante de Moisés. Fíjense que nos dice, Josué era un ayudante de Dios y él trabajaba solo y allí lo ayudaba a Dios. No. Josué era un ayudante de Moisés, trabajando conjuntamente para el reino de Dios. Pero el ayudante en la tierra era de Moisés. Y en el capítulo 33, verso 11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Cuando Moisés estaba teniendo ese encuentro con Dios cara a cara, Josué, ¿dónde estaba? Estaba en el tabernáculo, estaba apoyándolo, estaba respaldándolo en oración, estaba haciendo la obra que tenía que hacer para ayudar a su maestro, para ayudar a quien era aquel que lo discipulaba, aquel que lo enseñaba. Así que le dice su servidor, él, Josué, era el servidor de Moisés. Y cuando nosotros observamos y vemos lo que fue el ministerio y el liderazgo de Josué, fue extraordinario, pero él primero aprendió algo que es fundamental, y es ser un ayudador. Números, capítulo 11, verso 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Siempre habla de Josué como un ayudante de Moisés. Juan, el apóstol Juan, fue ayudante también. En Hechos 13:5 dice, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Bueno, a Juan nosotros lo tenemos como de ayudante ahora y está poniendo las citas bíblicas. Los marea con un montón de pantallas que pasa, pero bueno, esto porque no le di tiempo para organizarse, en donde en un buscador ponga nada más ahí, escriba la letra, pero ya la próxima va a salir mejor. Pero usted no se asuste que pasa de 200 pantallas y después llega la cita bíblica. Pero hoy está acá como ayudante. Entonces, eso es importante, cuando uno puede estar al servicio, no estar preguntando cómo puedo hacer para extender el reino de Dios, sino que estar al servicio significa justamente servir. Entonces, cuando hablamos del servicio, y mire, hay mucha gente que en estos últimos tiempos, mire, parece que hablan cada cosa, no sé si las cuarentenas les hizo mal, el confinamiento, dicen cada barbaridad, que uno escucha y dice, ¿de dónde saldrán? ¿De dónde saldrán todo esto que de pronto sucede y que sacan ideas raras, gente con pensamientos tan extraños, que uno dice, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasa que está pasando por todo esto? Mire, primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias, porque todo lo que Dios creó, recuerde, es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. El apóstol Pablo le estaba hablando, le estaba escribiendo en una carta a Timoteo, que era su ayudante, era su discípulo. Más tarde Pablo habla y dice que Timoteo era su hijo en la fe, su hijo espiritual, ¿no? Y le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y en esto me quiero detener. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿No? Hay en estos tiempos cosas que circulan por las redes sociales que son impresionantes. Impresionantes. Cosas que uno dice, ¿de dónde sacan esto, sacan lo otro, dicen lo otro? Dicen, y uno reaccionan de tal manera que uno dice, parecería que nunca hayan sido cristianos. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar todo, pero desechar, sacar, extraer, dejar fuera las fábulas profanas, las historias que no provienen de la palabra de Dios. Ejercítate en la piedad. Antes de levantar el dedo para acusar, mejor ejercitarnos en la piedad. En la piedad para hacer de los otros, la relación con los otros, una relación de amor, una relación de cuidado, una relación de ejercicio, una relación de amor constantemente. Y sigue diciendo en el verso 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que enseñar? Tenemos que enseñar que nosotros trabajamos, servimos y esperamos en el Dios viviente. La palabra de esperanza que nosotros necesitamos tener en estos momentos es la palabra de vida y de vida en abundancia. Esta palabra es la que nosotros ahora necesitamos tener. Por eso es que bueno, ya terminamos con las citas bíblicas. Por eso es que nosotros ahora necesitamos estar en una comunión constante, ayudarnos, ayudar a los demás, ayudarnos y todo el tiempo estar viendo la forma y la manera que tenemos de estar constantemente unidos los unos con los otros. Por eso es tan importante, pero tan importante, que nosotros hagamos las cosas que el Señor nos envía a hacer. El servicio, ayudar, estar pendiente. ¿Cuántas cosas buenas hiciste hoy? ¿Cuántas cosas buenas hiciste hoy? No las malas que no hiciste. Porque viste que hay gente que dice, pero yo no hago nada malo. Excelente. Pero ¿cuántas cosas buenas hiciste hoy? ¿A cuántas personas ayudaste hoy? ¿A cuántas personas pudiste bendecir
hoy, no ayer. Ayer ya fue. Y mañana será otro día. Cuando nosotros nos proponemos vivir de esta manera, no vamos a estar tan enfocados viviendo en nuestras propias necesidades. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa de las nuestras. Y eso es una promesa. Todo lo que el Señor dice en su palabra es una promesa. Y si es una promesa, significa que es para vos y que es para mí. Y que si Él nos prometió, Él lo empieza a cumplir. Hay cosas que nosotros no podemos resolver. Definitivamente. Nosotros miramos la montaña, la miramos el obstáculo, miramos de pronto la enfermedad, miramos las cosas que tengo que pagar, miro mi billetera, miro mi salud, miro mi familia y digo, esto es imposible. Y ahí es cuando Dios dice, ok, es imposible para vos, pero es posible para mí. Y cuando Dios nos habla de esa manera, lo que quiere es que nosotros le creamos. Y creerle significa tirarnos en sus brazos y dejar que Él obre en nuestras vidas de una manera poderosa. Pero hay mucha gente que habla de Dios. Pero lo importante no es hablar, sino conocerlo. Yo suelo preguntarle a las personas que dicen, si Dios quiere, ¿vos sabés lo que quiere Dios? ¿De verdad sabes lo que quiere Dios? Porque lo que quiere Dios está en la palabra. Porque lo que quiere Dios es que te salves. Lo que quiere Dios es que seas feliz, que seas prosperado, que logres tus objetivos, es que hagas todo, pero además, que le cuentes a los demás que lo hiciste gracias a Él. Y eso es lo que en estos momentos la sociedad necesita. Esas palabras de esperanza, ayudarme a mí, ayudar a los de adentro, ayudar a mi familia, ayudar a mis padres, ayudar a mis pastores, pero ayudar a la gente que no conozco. Ayudar y es hacer media milla más por el otro. ¿Qué les parece si vamos a orar para cerrar este mensaje de esta noche? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra, enseñar, trazar tu palabra conforme a la guía de tu Espíritu Santo. Tú conoces los corazones, la vida de todos aquellos que están escuchando este mensaje. Tú conoces el dolor, el sufrimiento, sus necesidades. Por eso, Señor, hoy venimos delante de tu presencia a declarar esta palabra como viva y eficaz. Declarar que la unción de tu Espíritu Santo hará crecer a fuego eterno esta vida en los corazones, en las mentes y en el espíritu de cada persona que le escuche. Y que además traerás lo que ellos estén necesitando. Nos tomamos de su promesa y declaramos que el COVID-19 empieza a quemarse con el Espíritu Santo, que empieza a autodestruirse, que empieza a anularse, que empieza a bajar las cifras, que declaramos que tu fe, nuestra fe en ti, empieza a obrar por sobre la ciencia para ser testimonio a toda la humanidad de la grandeza de tu amor. Gracias, papá, porque ya sé que todo lo que acabo de pedir, tú me lo has concedido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Qué bueno, hemos terminado, hemos llegado al final de la palabra de Dios. Espero que la hayan pasado bien, que siempre hay alguien que llega para el amén, ¿no? Ahí llegó Miriam, justo que nos estamos despidiendo, pero ahí queda grabado, para el amén. Pero después lo pueden ver por Facebook y después los compartimos por WhatsApp, así que lo más importante es que escuchemos el mensaje y invitemos a otros. No se olviden de ayudar, no se olviden de amarse a ustedes mismos y de amar a los demás. Dios los bendiga, nos vemos el jueves estudio bíblico 19 horas y el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Chau, chau, Dios los bendiga.